Bueno, hermanos, continuamos en la serie de la santificación, ya llegando a sus términos finales. Pero vamos a hablar, hermanos, que una manifestación clara de que una persona posee vida espiritual es que esa persona está preocupada por el destino eterno de su alma. Ella considera algo valioso, su alma, como lo más valioso, y por eso está preocupada y por lo tanto se esforzará en el poder del Espíritu Santo y en la gracia de Cristo en buscar la santidad. Por eso, sin duda, podemos decir que un individuo o una persona en que no se halla el deseo por querer ser como Dios es santo, y no se halla en él el mínimo esfuerzo en luchar por ser santo, pues tenemos razones de dudar que esa persona sea un verdadero cristiano. Porque la Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. Recordemos que ya habíamos dicho que en esta serie de la santificación, decíamos que la santificación es la obra de la libre gracia de Dios por el cual todo nuestro ser es restablecido a la imagen de Dios y somos cada vez hechos capaces de morir más y más al pecado y vivir para la justicia de Dios. Dios inicia esta obra en nosotros, santificándonos, libertándonos primariamente del dominio del pecado reinante en nuestra conversión, de manera que el pecado ya no se enseñoreará de nosotros, pero que aunque ya no reine sobre nosotros, todavía mora en nosotros, queriendo dominar como lo hacía antes. Es decir, él era un rey depuesto que quiere volver a tomar el control que antes tenía en nuestras vidas. No obstante, hermanos, debemos decir que Dios santifica al creyente por medio o a través de medios. Por tal razón, todo creyente que desea ser santo, porque todo creyente desea ser santo, debe ser fiel y responsable en hacer uso apropiado de todos los medios que Dios ha provisto para crecer en santidad. Y en esos momentos, hermanos, precisamente nos hallamos estudiando el último de estos medios de santificación, en los cuales estamos hablando de la responsabilidad que tenemos todos los cristianos de mortificar el pecado. Pablo dice en Romanos 13, dice el apóstol Pablo, en Romanos 8:13, dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ya hemos tratado, hermanos, con varios aspectos de este tema o ese asunto. Hemos considerado en primer lugar la responsabilidad que tiene todo creyente de mortificar el pecado. En segundo lugar, miramos las razones que tenemos para mortificar el pecado. En tercer lugar, hemos hablado de la mortificación del pecado en el Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, hablamos de la naturaleza de la mortificación del pecado. En quinto lugar, en esta mañana, hoy veremos la manera en que debemos mortificar el pecado. Vamos a pasar a la manera, el cómo. Ahora sabemos sabemos la gran responsabilidad que tenemos de mortificar el pecado. Sabemos las razones por las que debemos hacer esta responsabilidad o cumplir con este deber. También hemos visto que es en el poder del Espíritu Santo y ya hemos hablado de qué es esto en sí, pero ahora hablaremos de cómo, cuál es la manera de mortificar el pecado. En la enseñanza anterior, entonces, hablamos de esa naturaleza donde nos enfocamos en el qué, es decir, respondíamos a la pregunta ¿qué es la mortificación del pecado? Donde respondíamos a esta pregunta que la mortificación consiste en un debilitamiento habitual del pecado remanente. En segundo lugar, decíamos que la mortificación del pecado consiste en una lucha y en una contienda continua contra el pecado. No solamente lo debilitamos no alimentándolo. ¿Se acuerda que decíamos que no debemos alimentar el pecado? No debemos, hermanos, alimentar los deseos de la carne. Pero en segundo, debíamos tener una lucha constante, diaria contra el pecado. No es algo ocasional, es algo que debe ser constantemente en nosotros. Y en tercer y último lugar, decíamos que explicábamos que la mortificación del pecado consiste en un triunfo continuo contra el pecado. Si una persona está haciendo todo esto, podemos decir que está mortificando el pecado. Esa persona debe estar absteniéndose de alimentar el pecado, debilitándolo. También debe estar, hermanos, todos los días luchando contra ello, pero también debe tener un triunfo constante contra aquellas tentaciones e inclinaciones malvadas que se levantan en nuestros corazones. Y podemos decir que si una persona está llevando a cabo esto, es un verdadero cristiano, porque solamente los verdaderos creyentes pueden darle muerte al pecado. Un impío no puede hacer eso.
Un impío ni quiere ni puede. No está eso en su corazón, porque no tiene un corazón nuevo. En la enseñanza de hoy hablaremos de la manera, es decir, nos enfocaremos del cómo debemos mortificar el pecado, y para eso veremos 7 instrucciones o directrices particulares que todo verdadero creyente debe seguir. Pero antes de pasar a esas 7 directrices, las cuales yo creo que no alcanzaremos a ver hoy, simplemente voy a tocar de las 7, voy a tocar una. Porque antes de empezar a tocar todas esas 7 directrices, lo primero que vamos a hacer antes de entrar a considerar esas 7 instrucciones es considerar 2 instrucciones generales, sin los que ningún pecado será alguna vez mortificado. O sea que antes de pasar algunas instrucciones particulares o peculiares de cómo mortificar el pecado, vamos a hablar de 2 instrucciones generales para cómo debemos mortificar el pecado. Entonces, a eso nos vamos a dedicar prácticamente en esta mañana, y solamente vamos a tratar con la primera de las 7 particulares. Ahora, y la primera de estas 2 generales, las 2 que yo deseo tratar, en primer lugar, vamos a tratar que solamente el creyente es capaz y tiene el deseo de mortificar el pecado. Solamente los verdaderos creyentes tienen el deseo y la capacidad de mortificar el pecado. El impío no tiene esto, porque él ama el pecado. En segundo lugar, veremos que todo verdadero creyente tiene esta responsabilidad. Todo creyente, en segundo lugar, tiene esta responsabilidad. Entonces, primero vamos a ver estas instrucciones generales y luego las particulares. Entonces, miramos las instrucciones generales en primer lugar. Veamos entonces nuestra primera instrucción general, la que ya dije. Solamente un verdadero creyente es capaz y quiere mortificar el pecado. Solamente un verdadero creyente es capaz y tiene el deseo de mortificar el pecado. Ningún hombre, sin importar cuán convencido y resulte para mortificar sus pecados, si no es un verdadero creyente, esto es imposible. Ahora, no estoy queriendo decir con esto que solamente los creyentes están obligados a mortificar el pecado. No, la mortificación es un deber igual como el arrepentimiento y la fe para todos los hombres, es que quieren escapar de la condición de condenación en que se encuentran. Dios exige de todos aquellos que escuchan el evangelio la fe y el arrepentimiento, pero también después de esto demanda que mortifiquemos los pecados. Y lo que estamos afirmando es que solo los creyentes pueden hacer esto. Los incrédulos también están obligados a mortificar sus pecados, pero este no es su primer deber cuando se les predica el evangelio a los incrédulos. El primer deber de los incrédulos es crean y arrepiéntase. Crean y arrepiéntase. Pero este es su primer deber, pero no es el único deber. Ellos deben escuchar el evangelio, y todos los intentos de mortificar cualquier concupiscencia sin la fe en Jesucristo resultará inútil. Es decir, si usted está aquí y usted no tiene a Cristo como Salvador y Señor, si usted no ha puesto la confianza en Cristo, estos esfuerzos serán inútiles si usted no tiene la gracia de Cristo y el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo esa tarea. La primera necesidad del hombre es creer en Cristo y en su obra en la cruz, y una vez siendo salvo podrá mortificar el pecado. Por eso es que esto es más una evidencia que otra cosa. De hecho, lo que evidencia que una persona realmente es cristiana es que tiene la capacidad de mortificar sus pecados. Dice Pablo: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si ustedes realmente por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, es porque están vivos, han recibido vida espiritual. De lo contrario, es porque están espiritualmente muertos. Así que solo los creyentes, los verdaderos creyentes, poseen el Espíritu Santo y por lo tanto pueden mortificar el pecado, ya que sin la ayuda del Espíritu de Dios la mortificación del pecado es imposible. Y hermanos, ¿en quién mora el Espíritu Santo? Solamente en aquellos que han venido en fe y arrepentimiento a Cristo. Solamente ellos tienen el poder en ellos para llevar a cabo esto. Y el Espíritu Santo es los que los mueve y los guía a esa verdad, a vivir en santidad. Pero veamos la segunda instrucción general. En segundo lugar, hermanos, todo verdadero creyente tiene esta responsabilidad. No solamente el creyente puede, sino que el creyente debe cumplir con esta responsabilidad. Tiene la capacidad
pero ahora dada la capacidad, ahora tiene el deber de hacerlo, tiene esa responsabilidad. Y recuerde que ya lo habíamos tratado cuando empezamos a considerar este medio de gracia privado para nuestra santificación. Hermanos, no le ha sido dado al creyente la opción de decidir cuáles pecados en su vida necesitan ser mortificados. Todos los pecados, todas las áreas de nuestra vida deben estar mortificándose en cuanto hablamos del pecado. A menos que el creyente esté comprometido a tratar con todos los pecados y cada uno de los pecados en su vida, nunca tendrá éxito en la mortificación de uno de ellos. Y hermanos, yo sé que muchas personas y los cristianos han dado testimonio de que alguna vez han estado luchando con un pecado en particular, pero han resuelto darle lucha a este pecado, pero ven que sus esfuerzos son en vanos. Quizá eso los lleve a pensar que no son creyentes porque no ven éxito ni victoria sobre estas cosas. Pero el punto es que aunque usted tenga toda la iniciativa como creyente de hacerlo, usted debe revisar su vida si realmente todas las responsabilidades que usted tiene como cristiano las está cumpliendo. Porque recuerden, hermanos, que todos los medios que Dios nos ha dado tenemos que cumplirlos fiel y responsablemente, porque si fallamos en algunos de ellos, nuestra lucha contra el pecado, contra ese pecado en particular que estamos peleando, será infructuoso. No tendrá ninguna victoria, ningún éxito en nuestra vida. Por ejemplo, hermanos, un creyente está luchando con un fuerte deseo pecaminoso, llámele como quiera, pero imagínese el pecado más terrible que está luchando constantemente. Este deseo pecaminoso inquieta al creyente, desde luego que sí, pero este pecado le derrota repetidamente y le inquieta tanto que anhela la liberación completa de él. Pero no solamente esto, el creyente realmente lucha contra ese pecado y ora y se lamenta cuando es derrotado por él. Sin embargo, al mismo tiempo, hay otros deberes en la vida cristiana que él no toma muy en serio. Él puede dejar de pasar muchos días sin disfrutar de la comunión íntima con Dios. Por ejemplo, ese hombre, aunque está luchando con ese pecado, no es una persona que ora constantemente en su hogar, ni hace sus devocionales privados, ni tiene un tiempo de meditación en la palabra, no la lee constantemente, ni tampoco tiene una comunicación directa con Dios por medio de la oración. No hay una intimidad con Dios y tampoco esa persona se preocupa por tener una comunión cercana con el pueblo del Señor. Esa persona puede dejar pasar muchos días sin disfrutar de la comunión íntima con Dios y de su pueblo, y puede, hermanos, leer su Biblia en una forma superficial, descuidando la meditación en la palabra de Dios. No tiene una meditación cuidadosa y ocupando muy poco tiempo en la oración, no se congrega fielmente a los cultos, y estos deberes cristianos descuidados o pobremente, hermanos, realizados son pecados. ¿Sabe cómo se llama eso? Pecados de omisión. Usted sabe hacer lo bueno, pero usted no lo hace. Eso es, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Usted quiere mortificar ese pecado con el que está luchando, pero usted peca por omisión porque no hace lo que tiene que hacer. Usted está pecando. Usted no lee la Biblia, usted no se congrega fielmente, usted no ora. Pero ¿cómo va a tener victoria sobre esos pecados? Pero a esa persona no le inquietan cómo el pecado del cual anhela ser librado no es librado. Y precisamente la derrota empieza por allí. Ahora, el punto que estamos tratando de enfatizar es que este creyente no debería esperar la liberación de aquel pecado que verdaderamente le inquieta. Y hasta que no comience a tratar con los demás pecados con la misma seriedad, jamás tendrá victoria sobre esto. Ahora, ¿por qué esto es así? Bueno, voy a dar 2 razones por qué esto es así. 2 razones para eso. En primer lugar, y esto es un título puritano, hermanos, bien largo. En primer lugar, porque sin aborrecimiento del pecado como un pecado, ahora no simplemente es un aborrecimiento de sus consecuencias desagradables, vuelvo a decirlo, porque sin un aborrecimiento del pecado como pecado, porque el cristiano debe aborrecer el pecado con todas sus fuerzas. Y si usted está omitiendo un deber, usted está pecando y debería aborrecer eso. Ahora, no simplemente un aborrecimiento por las consecuencias que usted pueda vivir por omitir el cumplimiento de ese deber. Y sin una conciencia de amor de Cristo en la cruz, no puede existir una verdadera mortificación del pecado. Es decir,
Hermanos, lo que me lleva a cumplir con mis deberes no es el miedo a las consecuencias por el pecado que estoy cometiendo, sino que lo que me debe a tener dolor en mi corazón es porque no estoy amando al Señor como debería amarlo. Dice el Señor, el que me ama, guarda mis mandamientos. Mi problema es que no lo estoy amando cuando yo debería amar al Señor como debería de amarlo. Pero el problema me preocupa, es más mis consecuencias del pecado que el que esté amando al Señor como debo de amarlo. Entonces esa es la primera razón, porque esa persona se interesa más, como no me está pasando nada en el momento, yo no me congrego tanto y no oro tanto, pero la verdad la vida está calmada, hay alguna quietud en mi vida. Pero entonces, ¿por qué esa persona está preocupada? No está preocupada por el amor a Dios, que está haciendo lo contrario a lo que Dios demanda y está desobedeciendo a Dios de una manera obstinada y deliberadamente, sino que esa persona lo que preocupa es, mientras no me pase nada, pues no pasa nada, no estoy mal. Pero eso es lo que el pecado le hace creer y esa persona está funcionando mal y por eso es que los pecados no son mortificados. Quizás usted no venga fielmente a los cultos, no ore fielmente, no lea la Biblia fielmente, no establezca los patrones en su casa como debe de ser. Quizás usted lo piensa que no, porque no ha pasado nada, no le ha pasado nada grave, no ha venido ninguna aflicción a su vida, usted piense que todo está bien. Pero mire lo que le mueve, es el miedo a las consecuencias. Simplemente como no han venido consecuencias, usted está tranquilo. Pero lo que no lo está moviendo a usted a obedecer lo que Dios manda, no es el amor a Dios, es el miedo al castigo. Cuidado, hermanos. Cuidado con eso, con pensar así, porque eso es grave. Quizás está manifestando que usted no es un hijo de Dios. Caín fue un hombre, hijo del diablo, del maligno, que él obedecía, o más bien lo que más miedo le tenía no era tanto a que estuviera deshonrando a Dios, sino miedo a las consecuencias del pecado. Ahora, yo creo que esta clase de intento de mortificación no da ninguna evidencia de ser motivada por el aborrecimiento del pecado como pecado y tampoco por consecuencia del amor de Cristo. Más bien el motivo simplemente es el amor propio. Una persona está buscando su propia comodidad, se aman a sí mismos más que a Dios. Un pecado particular ha inquietado la paz y el bienestar de esta persona, entonces pelea contra este pecado solo para recuperar su tranquilidad otra vez. Cuando viene el pecado, solamente, ¿qué le preocupa? Me ha venido la aflicción, quiero, Señor, quítame esto. Y esa persona puede buscar al Señor en esos días en un devocional más intenso. Ahora sí va a buscar, viene a la iglesia, pero inmediatamente el problema se va, que sigue a lo mismo que antes. ¿Fue mortificado el pecado de esa manera? No, el pecado sigue vivo en esa persona. Hermano, si usted ha sido negligente en la oración, si usted ha sido negligente en la lectura de la Biblia, en congregarse fielmente a los cultos, estos descuidos son igualmente pecado como el pecado que usted trata de vencer. Jesús murió por estos pecados también. Porque la pregunta es, ¿por qué no ha hecho ningún esfuerzo por vencer también estos que usted no está cumpliendo? Si usted realmente odiara el pecado como pecado, sería tan cuidadoso contra aquello que apaga y contrista al Espíritu Santo y no solo contra aquel pecado que inquieta y entristece su alma. No aquellas cosas que le causan turbación y dolor, sino también aquellas cosas que van en contra del mandamiento de Dios, porque de esa manera usted me está manifestando un desamor a Dios y está contristando al Espíritu Santo, y eso no es amar a Dios. Hermanos, si alguien ama a Dios, no se atrevería a contristar el Espíritu de Dios en nosotros. Cada vez que usted sabe lo que es bueno, pero usted hace lo contrario y usted hace omisión a eso. Yo no lo quiero hacer. Simplemente usted está buscando su comodidad, pero no está buscando amar al Señor. Y la pregunta es, ¿acaso no puede ver usted que la lucha con el pecado está centrada simplemente en su propio bienestar y en su propia paz? Realmente, ahora le pregunto a usted, amigo, ¿realmente piensa usted que el Espíritu Santo le ayudará a acabar con el pecado que le inquieta cuando usted no manifiesta ninguna preocupación por tratar con los otros pecados que igualmente contristan al Espíritu Santo? El problema es que muchas personas quieren mortificar un pecado porque le trae inconveniencias o es incómodo, pero ¿qué de los que no le incomodan? ¿Qué de aquellos que no traen ninguna aflicción a su alma? Hermanos, en todo caso está ofendiendo a Dios y no lo está amando.
A pesar de lo que pudiéramos pensar, la hora de la mortificación que Dios requiere es un compromiso total para mortificar no algún pecado, sino todo pecado, no solo algunos, hermanos. Si un creyente sinceramente intenta hacer lo que Dios requiere, entonces dependerá de la ayuda del Espíritu Santo. Y si un creyente está preocupado solamente acerca de su propia obra, entre comillas, es decir, de mortificar solo los pecados que le inquietan a él, entonces Dios le dejará luchar en base a su propia fuerza y esa persona terminará derrotada. Y quizá, peor aún, demostrará que esta persona no es un verdadero creyente. El mandamiento que Pablo da en 2 de Corintios 7:1 es este. 2 de Corintios 7:1 es la orden. Esto no es una opción, sugerencia. ¿Cuál es el mandato de Pablo aquí? Limpiémonos de toda, no de alguna, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, hermanos, no de alguna contaminación, no de algún pecado en particular, no, de toda contaminación debemos nosotros ser limpiados. Y si hacemos algo, debemos tratar de hacerlo todo y no solamente una parte de la obra de la mortificación. Por eso decíamos en una ocasión que nuestra obediencia al Señor no es, voy a cumplir estos mandamientos y estos no. Es una obediencia universal. Si en realidad todos deseamos mortificar todo pecado, debemos obedecer todos sus mandamientos. Ahí hay un balance. Hay pecados prohibidos, o sea, todos los pecados prohibidos debemos mortificarlos. ¿Y cómo tendremos fuerza para mortificar los pecados prohibidos? Cumpliendo los deberes mandados. Si usted puede, un moralista solamente se abstiene de cometer pecado, de hacer tantos pecados escandalosos, pero está pecando, de cierta manera, aunque la gente no lo vea. Porque a esa persona lo que le preocupa es su mortificación, pero al cristiano lo que le inquieta es el amor a Dios y que él sea perfeccionado en santidad. Y él ve que hay manchas en su vida que deben ser removidas. Toda mancha. Pero la segunda razón, hermanos, porque esto es así, porque estos cristianos viven así de esta manera, que simplemente mortifican un pecado, pero no pueden derrotarlo porque no cumplen con sus deberes. La segunda es que en ocasiones Dios utiliza un fuerte deseo no mortificado en un creyente como un medio para disciplinarlo. En ocasiones Dios utiliza un fuerte deseo pecaminoso no mortificado en un creyente como un medio para disciplinarlo. Es decir, las consecuencias, es decir, un creyente que no mortifica un pecado, hermano, él va a entrar en razón, o entra en razón o entra en razón. Pero Dios lo va a disciplinar para que cumpla con sus deberes. Ahora, ¿cuál es lo peligroso, hermanos? Que si esa persona no es disciplinada por Dios, está manifestando que no es hijo de Dios, porque solamente Dios disciplina a ¿quiénes? A sus hijos. Si usted está, digamos, si su vida sigue quieta y no hay ninguna turbación o movimiento en su vida que lo lleve a recapacitar de lo que está haciendo y hacerle ver que su vida está en peligro, entonces usted no es un hijo de Dios, porque todo cristiano será disciplinado por el Señor. ¿Y sabe qué va a utilizar Dios para disciplinarlo? El pecado que no mortificó para disciplinarlo. Y yo sé que muchos preguntarán, ¿cómo es eso? Que el mismo pecado que él no mortificó lo va a utilizar Dios para disciplinarlo. Eso es lo que estoy diciendo. Cuando un creyente se vuelve frío y negligente en sus deberes hacia Dios, Dios permite que un deseo pecaminoso se fortalezca en su corazón para que se convierta en una plaga y en una carga para él. ¿Sabe qué? ¿Qué hizo David cuando no confesó su pecado y no lo mortificó? Mientras callé, mis huesos envejecieron. Esta persona entra en una depresión y entra en un momento, hermanos, que esa persona no puede estar tranquila ni en paz. Una persona pues, el sueño le es quitado, la tranquilidad le es robada y esa persona en todo momento vive intranquila porque la paz ha sido quitada por causa de ese pecado no mortificado. Y Dios utiliza el pecado para que toda esta turbación y este momento de dolor venga sobre el corazón de este hombre o de esta mujer.
Esta puede ser una de las maneras en que Dios castiga a un creyente por su desobediencia, o por lo menos una manera para despertarlo a fin de que considere sus caminos y sea conducido a una mortificación sincera del pecado. Pero si ese pecado, hermanos, le va a traer grandes dolores y grandes consecuencias que lo hará recapacitar, porque esa es la vara que utiliza Dios para disciplinar a sus hijos. En este caso de la mortificación. Así que, hermanos, si usted no está haciendo eso, la disciplina va a venir. La disciplina va a venir. Y este fue el propósito de Dios, permitir que el mensajero de Satanás inquietara a Pablo, ¿se acuerdan? Había un orgullo en Pablo. Él se jactaba un poco por las revelaciones que había recibido, y él dice en 2 Corintios 12:7, para que no se exaltara desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, dice que recibió, como se nos dice en 2 Corintios, un aguijón, un mensajero de Satanás. Él recibió eso para ser disciplinado, como disciplina para no desviarse de la rectitud de Dios. En forma semejante pudiera ser que Pedro fue abandonado para que negara al Señor. Ahora, ¿cuál era el pecado que Pedro no quería mortificar? Su jactancia. Creerse, hermanos, que para corregir, Dios permitió que ese mismo pecado lo utilizó como una vara disciplinaria, como un medio para corregir su vana confianza en sí mismo. El problema es que él no quería mortificar el pecado de su autoconfianza. Y esa misma autoconfianza fue que lo llevó a tener fuertes repercusiones y dolores en su vida. Y lo llevó a llorar de una manera, como dice que Pedro lloró amargamente. Y esa palabra amargamente no significa que fue algo momentáneo. Mientras él no fue restaurado por el Señor, hermanos, no fue restaurado, esa persona vivió en amargura. De modo que quien quiera que desee mortificar verdaderamente y correctamente cualquier concupiscencia molesta de su vida, debería tener cuidado de ser igualmente diligente en la obediencia de todos los deberes en los cuales Dios le llama. Y hermano, yo le pregunto, ¿usted en qué ha descuidado? Miren qué cosas que Dios manda, de las que hemos visto aquí, de los medios de gracia, usted está descuidando. Dígame qué cosas usted está descuidando y no está cumpliendo fielmente con esa responsabilidad. Usted la sabe clara, es bíblica. Lo hemos dicho desde este púlpito, pero usted está incumpliendo con algunas de estas cosas. Ahora la pregunta, ¿usted piensa que le va a ir bien viviendo de esa manera obstinada y no sensible a lo que el Señor demanda? Simplemente porque no le ha pasado nada malo. Tenga cuidado, porque no podemos jugar con fuego y no salir quemados, hermano. De modo, hermanos, que esto también debería recordarse, que cada deseo pecaminoso y cada omisión del deber son igualmente desagradables para Dios. No solamente el pecado escandaloso. No es solamente el pecado escandaloso lo que es abominable para Dios. Si usted no está cumpliendo con sus deberes, también eso es abominable para Dios. Eso es abominable, hermanos. Yo sé que nosotros hemos clasificado los pecados. Esos no son tan pecados. Yo creo que el Señor no se va a enojar por esto. No, hermanos. Dios está tan desagradado como aquel que es un adúltero, como aquel que deja de congregarse fielmente, como aquel que deja de leer su Biblia de una manera reflexiva y de una manera, hermanos, cuidadosa. Esos deberes que no son cumplidos son una abominación para Jehová, para Dios. Mientras que haya un corazón engañoso, porque todos tenemos un corazón engañoso. Jeremías nos dice, cuídate de tu corazón porque es que engañoso y además perverso. Pero mientras haya ese corazón en nosotros que está dispuesto a descuidar la necesidad de luchar para obedecer en todas las cosas, habrá un alma débil que no está permitiendo que la fe haga su obra. Ese es el problema. La fe no está haciendo su obra porque los deberes no están siendo cumplidos y el pecado no está siendo mortificado por lo mismo. Si tú no cumples con tus deberes, ¿qué pecado podrás mortificar? Cualquier alma que se encuentra en una condición tan débil no tiene derecho a esperar tener éxito en esta obra de mortificación. Entonces la pregunta, hermanos, es, ¿estás tú llevando a cabo esta tarea o estás cumpliendo tus deberes? Porque si es así, no pienses que tendrás victoria sobre el pecado.
Entonces, hermanos, como podemos ver, todo verdadero creyente tiene la responsabilidad y la capacidad de mortificar el pecado que mora en él. Él tiene la capacidad, pero también la responsabilidad. Ahora la pregunta que nos hacemos, bueno, después de estos principios generales, ¿cómo debemos mortificar el pecado de manera particular? Como ya les había dicho, que para esto veremos 7 instrucciones o directrices particulares que todo verdadero creyente debe seguir para mortificar el pecado. Por eso solamente voy a tratar con una de ellas, la primera. Vamos a entrar entonces a instrucciones particulares. Primera instrucción particular. Esfuércense, y es esta, esfuércese diligentemente en trabajar en el fortalecimiento de la fe. Hermano, ¿usted quiere tener victoria y éxito en la mortificación del pecado? Pues, hermanos, mire que esto va conectado con lo que acaba de decir, con hacer uso de los medios de gracia que Dios nos ha provisto. Si usted cumple con esos deberes, su fe va a ser una fe débil y por lo tanto no podrá hacer frente al pecado. Por eso la primera instrucción es esfuércese diligentemente en trabajar en el fortalecimiento de su fe. El puritano Richard Baxter dice, hay un libro que se llama El Directorio Cristiano, dice él lo siguiente, dice al respecto: la debilidad de nuestra fe en la verdad de las Escrituras y el remanente de nuestra incredulidad es la causa principal de todo tipo de debilidad en nuestro amor y en nuestra obediencia. De modo que fortalecer la fe es fortalecerlo todo. Comienza a fortalecer y a través de los medios. Dice él, más adelante dice, es la carencia de fe lo que hace a los hombres mundanos. La carencia de fe es lo que hace a los hombres mundanos. O sea, ¿qué es un hombre mundano? Un hombre que carece de fe. Ahora, ¿qué hace el cristiano si tiene fe? Va a fortalecer la fe precisamente para poder hacer frente al pecado. ¿Y cómo fortalece la fe? Haciendo uso de los medios de gracia, cumpliendo con sus deberes y responsabilidades como cristiano que es. Movido no por las consecuencias que puedan venir, sino motivado por el amor que tiene por Dios. Y lo que nos está diciendo Baxter es que la causa de que cedamos a las tentaciones es por causa de nuestra fe débil, y por tal razón es que fortalecer la fe es fortalecerlo todo. Y también Baxter nos dice que los mundanos carecen de fe. Ellos no pueden ver más allá de esta vida. Ellos ven la vida solamente, ven el mundo solamente lo que existe, y ellos no ven más allá de esta vida. Es la fe la que vence a este mundo, y es la fe el escudo con que podemos apagar todos los dardos del fuego del enemigo, dice Pablo en Efesios 6:16. Y hermanos, ¿cómo podemos apagar? Ahora, yo creo que Pablo aquí se está imaginando, está dando una alegoría de una armadura romana en Efesios. ¿Se acuerda que habla de la armadura de Dios para que podamos estar firmes en el día malo? Pero los escudos de ese tiempo no eran como los escudos que usted se imagina, como una tapa de la alcantarilla redonda así, o del Capitán América. No es de esos escudos que está hablando en este pasaje. No, los escudos del ejército romano eran, imagínense, una puerta. Era como el estilo de una puerta, era grande, que no cubría solamente una parte de su cuerpo, sino todo el cuerpo era cubierta por los dardos del fuego del enemigo. Pues dice que la fe es como ese escudo. Y hermanos, la única forma de que ese escudo sea impenetrable es cuando nuestra fe es fuerte. Es fuerte frente a en estas ocasiones. Así que en ocasiones cedemos a los deseos de la carne porque no actuamos con fe en esos momentos, o quizá porque nuestra fe es demasiado débil. Hermanos, Satanás, para poder seducir a Eva, lo primero que hizo fue ponerla ¿qué? A dudar de la veracidad de Dios. Y ¿sabe qué fue lo que debilitó? Su fe. Y comenzó a ponerla a dudar no solamente de la veracidad de Dios, sino de la buena voluntad de Dios para con ella. Recuerden que Satanás le dijo, Dios dijo, de todos los árboles del huerto podéis comer, menos del árbol del bien y del mal. Pero ¿con qué le salió Satanás? Satanás le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Dios dijo eso? No, él no dijo eso. Dios, es como si Satanás quisiera decir, Dios no quiere verte feliz. Además te mintió porque te ha dicho que el día que él comiere ciertamente morirás. ¿Y qué le dice
Satanás, no moriréis. Dios no te está diciendo la verdad. ¿Y qué pasó con Eva? Eva comenzó a creer lo que Satanás le dijo. En ese momento que ella, ¿qué hizo? Cuando entró la duda a su corazón, a su mente, comenzó a mirar que el árbol era ¿qué? Bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Fue vencida Eva por el enemigo? ¿Fue vencida por Satanás? ¿Cuál fue la debilidad que puso Satanás? La duda. O sea que ella perdió la confianza y la fe en Dios. Así pasa con nosotros, hermanos. Exactamente es el modus operandi de Satanás actuar en esta escena de la creación, aquí en el huerto del Edén, es precisamente lo que como opera también en nosotros. De manera que cuando la semilla de la duda fue introducida en el corazón de Eva, ella vio que este árbol era codiciable, así que para poder mortificar el pecado tienes que fortalecer tu fe para que la duda no encuentre lugar en tu corazón. Solo así creeremos acerca del pecado tal como Dios lo dice en su palabra. Hermanos, porque el pecado nos sugiere, ¿se acuerda? Que el pecado sugiere, mira, si tú no haces eso no es tan malo. Todos lo hacen. Hay muchos que son cristianos y no hacen eso. Entonces tú vas a comenzar a cavilar, sí, tienes razón, sí, ¿por qué? Sí, la Biblia dice eso, pero sí, tampoco es para tanto. Entonces el pecado mismo y el diablo comienza a debilitar tu fe y dice, cuando usted escucha las ordenanzas del Señor, usted termina diciendo, no, eso no es tan así, y usted comienza a pecar y a hacer lo que su pecado o el diablo le sugiere. Así razonan muchos hoy, pero dicen que hay cristianos. Así que para poder mortificar el pecado tienes que fortalecer la fe, solo así creeremos acerca del pecado tal como Dios lo dice en su palabra. Hermanos, el pecado es tan astuto que hay veces no nos damos cuenta que Él nos está engañando. A veces somos tan ilusos que creemos que el pecado no es tan grave, hermanos, no, el pecado es tan astuto que fácilmente con su sutileza nos engaña fácilmente y pensamos que estamos bien. Y solo, hermanos, si no nos fortalecemos, hermanos, en la fe, no podremos tener victoria frente al pecado. Y solo así, cuando confiamos en el Señor y vemos el pecado en su justa dimensión, solamente así nos apropiaremos por medio de la fe de los recursos que el Señor Jesucristo nos ha provisto para poder vencer el pecado, hermanos. Si viéramos el pecado en su justa dimensión, correríamos diligente y urgentemente a los medios de gracia, porque sabemos, si no nos guardamos de esto, hermano, nos va a arrastrar el pecado. De manera que es la fe la que nos lleva a ver el pecado en su justa medida, y es la fe que nos lleva a ver al autor y consumador de nuestra fe, quien nos provee todos los recursos necesarios para poder vencer el pecado. Entonces, para poder mortificar el pecado debemos fortalecer nuestra fe. Ahora, para poder mortificar nuestra fe es necesario que tengamos en cuenta dos principios, y esos son los que deseo señalar en esos momentos. Dos principios que son necesarios para fortalecer nuestra fe. Vamos a mirar el primer principio. El primero es este: escudriñar las Escrituras para crecer diariamente en el conocimiento de Dios y de sus promesas. El primer principio es escudriña las Escrituras para crecer diariamente en el conocimiento de Dios y sus promesas. Juan 5:39 dice, escudriñen las Escrituras porque en ellas creéis que tenéis la vida eterna y ellas son las que testifican de mí. Hermanos, solamente nuestra vida eterna puede crecer y podemos conocer a Cristo más y más si nosotros escudriñamos las Escrituras de una manera cuidadosa y de una manera reflexiva. Pablo también nos dice en Romanos 10:17, dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, Dios en el momento de nuestra conversión ha implantado la semilla de la fe a través de la palabra. Es a través de la palabra de Dios que Dios introduce la semilla de la fe en el corazón del hombre. Si una persona no se expone a la palabra, no puede venir fe a esa persona, y estoy hablando de un impío.
Un impío no puede creer a menos que le sea predicado la palabra de Dios, el evangelio de Cristo. Y ahora, mire lo que dice, eso es lo que dice, lo mismo que dice Pedro en 1 de Pedro 1, 23 al 25. Él dice así: siendo renacidos, o sea, naciendo de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por cuál? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os es anunciada, os ha sido anunciada. Hermanos, es la palabra de Dios, la semilla que Dios usa para implantar en nuestro corazón en la fe. Y esa es la misma palabra que Dios usa para fortalecer nuestra fe. ¿Por qué vino la fe? Por la palabra. Fue implantada por la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo hacemos para esa fe que ya está en nosotros crezca? Por la misma palabra va a crecer. Y eso nos dice en 1 de Pedro 2, 1 al 3. 1 de Pedro 2, 1 al 3, más adelante, de ahí dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. ¿Notan aquí la mortificación del pecado? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Ahora dicen: ¿quieren mortificar esto? Listo, nosotros decimos sí. Bueno, entonces deseen, como niños recién nacidos, la leche espiritual no alterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Aquí la palabra crecer para salvación es crecer en fe, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, si realmente son cristianos, si realmente han probado que tienen vida espiritual. Si ustedes han recibido la fe por la palabra va a crecer esa fe para poder luchar contra el pecado, para poder darle muerte al pecado. Así que para poder crecer en fe es necesario que diariamente escudriñemos las Escrituras y conozcamos mejor a Dios y sus promesas. Ahora, no es solamente, hermanos, el escudriñar las Escrituras. El segundo principio es ejercite su fe. Ejercite su fe. Hermanos, ¿qué pasa cuando un músculo no se ejercita? Se atrofia y ya no tiene movimiento. Una persona que es inmóvil por la falta de ejercitar los músculos. Lo mismo pasa con una persona con la fe. Si no la ejercita, esa fe también, hermanos, se debilita. Es necesario ejercitar nuestra fe para que sea esta fortalecida. Por ejemplo, si queremos fortalecer un músculo, por ejemplo, ¿cómo ganamos más fuerza para realizar tareas más efectivamente? Debemos ejercitar los músculos. Por eso es que muchos creyentes tienen una fe débil, porque no la ejercitan, no la ponen a trabajar. ¿Por qué? Porque, hermanos, sinceramente, no hacen uso responsable y fiel de los medios de gracia. Ese es el problema. No la ejercitan, hermanos. No la ponen a trabajar. Muchos creyentes se guían más frecuentemente por la información que dan los sentidos que por la información que proviene de Dios. Pero, hermanos, noten esto, quiero que miren esto. La fe y los sentidos son totalmente contrarios. El cristiano no vive por vista. ¿Por qué vive? Por fe. Como decía Habacuc, más el justo por la fe vivirá. Nosotros no vivimos de lo que vemos en el mundo, no nos preocupamos por lo que vemos en el mundo, sino por lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Vivimos conforme a lo que Dios nos dice. No educamos a nuestros hijos según lo que oímos de los psicólogos modernos, sino conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. O sea que vivimos es por fe, por lo que la palabra de Dios nos dice, no por lo que el mundo nos dice, no es por lo que nuestros sentidos perciben. Pablo dice en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. O andamos por vista o andamos por la fe. Ahora, si andamos por vista, no andamos por fe, y si andamos por fe, no andamos por vista. Y ambas nos dan una información muy diferente acerca del mundo. La vista nos dice que este mundo es apetecible y es bueno, como Eva terminó creyendo, ¿no? Que a los ojos suyos, que la fruta era apetecible y era deseable. Así que podemos fortalecer la fe ejercitándola. A la hora de tomar una decisión debemos guiarnos por lo que la palabra de Dios nos dice y no por nuestros sentidos, hermanos.
Dejen que la palabra de Dios sea quien les diga lo que deben de hacer, no sus sentidos. Ay, es que a mí me pareció. Es que yo pensaba que era mejor así porque pues yo lo he visto, que eso funciona. Sí, puede que funcione, pero no es lo que Dios quiere para usted. Ahora, existen tres situaciones esenciales en las que el creyente puede ejercitar su fe para fortalecerla. Tres situaciones. Yo deseo ver estas. Mire, en primera situación, cuando tenemos que cumplir con un deber que por algún motivo no nos resulta cómodo o pensemos que es incoherente. La primera situación por la cual, hermanos, no ejercitamos la fe es porque no obedecemos cuando tenemos que cumplir con un deber que por algún motivo nos resulta cómodo, no nos resulta cómodo o pensemos que es incoherente. Mire, muchos cristianos dicen, si este mandamiento me es incómodo, no lo cumplo. Si me resulta cómodo, lo obedezco. ¿Cierto? ¿Usted no ha notado esto? Por ejemplo, dicen que las mujeres deben ocupar el rol como esposas en su hogar y deben ejercitar su rol de sumisión a sus esposos, dice Dios esto. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué muchas mujeres no obedecen ese mandamiento de Dios? Porque les resulta para ellas incómodo. O sea que ellas se basan no en lo que Dios dice, sino en los sentidos o en lo que ellas quieren. Cuando dicen que sométanse a sus esposas, a ellas les resulta más cómodo no someterse a su esposo. Pero también a algunas personas les parece ilógico. Bueno, a mí me parece ilógico que esto sea así. Y vamos a mirar algunos ejemplos. Pero cuando tenemos que cumplir con un deber, hermanos, usted tiene que congregarse, por ejemplo, usted no se congrega fielmente, ¿por qué? ¿Por qué muchos no se congregan? Porque no les resulta, ¿qué? Cómodo. Porque para ellos es mejor estar en la casa que estar en la iglesia. Algunas personas le han sugerido, ¿y usted se la pasan el domingo todo el día metido allá? La pregunta es, ¿por qué están siendo gobernados? ¿Por lo que Dios dice o por lo que el mundo dice? ¿Por los sentidos o por la palabra? Es allí, hermanos, donde debemos ejercitar la fe. Ejercitar la fe se habla de ejercitarla en cuando nosotros hacemos, aunque nos parezca no muy cómodo hacer lo que Dios nos manda, vamos a hacer lo que Dios nos dice. Hermanos, o pensemos que es incoherente y es precisamente allí que debemos ejercitar nuestra fe para ser fortalecida. Quizás algunos padres digan, bueno, eso de pegarle a los hijos y corregirlo, eso no me parece lógico. Tal vez no le parezca lógico, pero dice el Señor que al que ama a su hijo lo corrige desde temprano. Quizás a nuestros sentidos no les parezca cómodo este deber o quizás no les parezca algo lógico, y de esto podemos ver un sinnúmero de ejemplos bíblicos. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham que salga de su tierra y su parentela, hermanos, ¿eso parecía lógico? Vaya, hermano, Abraham estaba cómodo en Ur de los Caldeos. Pero Dios le dice, váyase de ese lugar al lugar que yo te mostraré. Y ni sabía para dónde iba. ¿Parece lógico esta orden? ¿Parece cómoda esta orden? Ni cómoda ni lógica. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Se quedó en Ur de los Caldeos? Aún así le pareció ilógico, sí, humanamente, según los sentidos, y no tan cómodo, pero ¿sabe qué hizo? Él obedeció a Dios, por eso se llama el padre ¿de qué? De la fe. Y así ejercitó la fe Abraham. Hermano, ¿usted cómo está ejercitando la fe? Usted solamente obedece lo que le parece muy cómodo, ¿cierto? O cuando Dios le dice a Josué que para conquistar la ciudad de Jericó, los hombres de guerra de Israel deberían dar 13 vueltas alrededor de esta ciudad en 7 días. Una vuelta diaria durante 6 días y al séptimo dar 7 vueltas. Y a lo último gritar y tocar los chofares y los muros se caerían. Ahora, esta orden parece lógica, hermanos, humanamente. Siendo Josué un estratega militar, pensaba que eso era lo lógico, pero quizás Josué en el corazón pensó, Señor, pero ¿cómo piensas que se van a caer unos muros gritando y dando vueltas alrededor de ellas? Pero así Dios le plació. ¿Y qué hizo Josué? Obedeció a Dios y llevó la conquista frente a esta ciudad. Hermanos, precisamente, esta ciudad puede señalarse como ¿qué? Los pecados no mortificados. ¿Cómo podemos derrotar los pecados no mortificados? Cuando cumplimos con nuestros deberes sin pensar en nuestra comunidad, sin pensar en la lógica. Así que, hermanos, yo creo que esto resulta, y cuando nosotros obedecemos a Dios en esos deberes que no nos resultan cómodos o no nos parecen ilógicos, estamos fortaleciendo nuestra fe y podemos hacer frente al pecado para mortificarlo.
Y eso pasa cuando tenemos que corregir a nuestros hijos, porque el Señor dice que es para su bien, aunque no nos resulte muy cómodo o agradable hacerlo. Yo sé que, hermanos, ¿a qué padre le resulta agradable coger una vara y castigar a su hijo? ¿A quién? Inclusive resulta incómodo, porque no queremos verlos llorar. Lo que menos queremos es hacerlos llorar. Pero Dios dice, corrige a tu hijo. ¿Y qué va a hacer un padre cristiano que ama al Señor y que quiere cumplir con su deber? Lo va a hacer. El Señor nos dice, no rehuses en corregir al muchacho. Así que, hermanos, no es cuando nos resulte cómodo o lógico hacer las cosas, no, es cuando el Señor diga, debemos, aunque nos parezca ilógico e incómodo. Segunda situación para ejercitar la fe, es en medio de las circunstancias aflictivas. Hermanos, ¿quién no vivimos momentos difíciles, cierto? Pero aproveche, hermanos, que decía alguien que las pruebas son el gimnasio de la fe. Dice el salmista en el Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. Es en el día que más debemos de confiar, o sea, depositar más nuestra confianza en el Señor. El salmista confiaba en Dios en medio de las dificultades, aún en medio del temor que tocaba su corazón. Y es cuando confiamos en Dios en medio de los problemas que nuestra fe se ejercita para fortalecerle. Hermano, si usted está pasando por un momento difícil, o va a pasar, hermano, la forma de ejercitar la fe es poniendo toda nuestra confianza en el Señor, sabiendo que el Señor fortalecerá en medio de esas circunstancias nuestra fe y nos hará ver cómo estamos por dentro. Realmente es un inventario y va a hacernos mirar para hurgar nuestros corazones en qué estamos andando mal y así mismo corregir nuestros pasos y fortalecer nuestra confianza en el Señor. Tercera situación. También, hermanos, otra situación en la que podamos ejercitar nuestra fe es en medio de la tentación. En medio de la tentación. Hermanos, cada vez que hemos determinado creerle a Dios y no al engaño del pecado, estamos ejercitando nuestra fe para ser fortificada. Cada vez que hemos determinado creerle a Dios y no al engaño del pecado, hermanos, porque el pecado es engañoso, estamos fortaleciendo nuestra fe. De manera que para tener éxito en la mortificación del pecado debemos esforzarnos diligentemente en trabajar en el fortalecimiento de nuestra fe, porque solamente pecamos cuando Satanás nos persuade a que le creamos únicamente a él. ¿Sabe? Cuando pecamos es cuando le creemos al diablo. Es cuando le creemos al diablo o al pecado que mora en nosotros. Y él nos siembra la duda en el corazón respecto a lo que ha dicho el Señor en su palabra. ¿Por qué muchas personas, hermanos, no hacen lo que Dios dice? Porque el Señor ya les ha sembrado la duda en eso. Y ha dicho que Dios no es tan veraz, que Dios no es confiable. Pero es precisamente allí cuando decidimos hacer más lo que dice Dios que lo que el diablo nos sugiere o el pecado nos sugiere, es que nuestra fe se fortalece. Quiero, hermanos, preguntarte en esta mañana, hermano, ¿cómo está tu fe en estos momentos? ¿Cómo está tu fe en estos momentos? ¿Tu fe es débil o es fuerte? Dime. Y tú sabes si es fuerte y débil, si realmente estás viviendo de acuerdo a lo que Dios dice. Porque realmente si tú no vives fielmente y responsablemente cumpliendo los deberes, no solamente, hermanos, cohibiéndonos de pecados, sino cumpliendo con nuestros deberes, nuestra fe es fuerte. Pero si no lo hacemos, estamos demostrando que nuestra fe es demasiado débil. Si tú estás buscando tu comodidad, si tú estás buscando tu lógica, entonces tu fe es débil. La fe vive confiando en lo que el Señor dice. Es una fe fuerte. Podríamos decir, Señor, ayúdanos en nuestra poca fe. Yo te pregunto también, ¿amas a Dios en los momentos de aflicción igual que cuando todas las cosas van bien? ¿Lo amas por igual? ¿A quién acudes primeramente en esos momentos de adversidad? ¿A quién? ¿A tu propio criterio? ¿Al consejo del mundo? ¿O dejas de último a Dios cuando las cosas no se dan? Porque muchos tienen la extraña costumbre de ir primeramente a su corazón, que es engañoso, al mundo impío, pero cuando las cosas no funcionen, por último dejan como una opción, como el plan último al Señor. Eso no es fe, hermanos. Eso no es confiar en el Señor. Para concluir, hermanos, como podemos ver, hermanos, la fe del creyente en Dios por medio de su palabra le ayudará a mortificar el pecado.
Para ser específico, la fe debe creer en la sangre de Cristo como el remedio eficaz para las almas enfermas de pecado. Hermano, si usted ejerce constantemente su fe en este remedio eficaz, vivirá y morirá como un vencedor. Pero aún más que esto, que por la providencia de Dios usted vivirá para ver sus deseos pecaminosos muertos, vencidos a sus pies, si usted pone la fe y fortalece esa fe en el Señor. Una fe que confía en Cristo, hermanos, y en su palabra proveerá todo lo necesario para mortificar los deseos pecaminosos. Pero, hermano, debes enfocar tu fe sobre esta verdad maravillosa y medite sobre ella continuamente. Para eso tienes que escudriñar la palabra de Dios. Por una parte, es cierto que en su propia fortaleza usted nunca conquistará estos poderosos deseos pecaminosos. Y pudiera ser que usted ya ha tratado y ha fallado tan frecuentemente y se halle tan cansado de la batalla que esté, hermanos, listo para darse por vencido. Sin embargo, si usted ve que su vida cristiana no avanza, debería enfocar su fe hacia aquel que tiene el poder para capacitarle para triunfar en su fortaleza. Pero, hermanos, Dios le va a fortalecer a usted por medio o a través de los medios de gracia. Si usted no hace uso de ellos, difícilmente Dios podrá hacer eso en usted. Usted podrá participar de la afirmación confiada del apóstol: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si usted realmente hace lo que este rey le dice. No importa cuán poderosos e ingobernantes sean sus deseos pecaminosos, enfoque su mente sobre la plenitud de Cristo y ponga su mente sobre los tesoros de la fortaleza, fuerza y ayuda que están en Cristo para su socorro, pero permita que tales pensamientos llenen continuamente su mente. ¿Y cuáles pensamientos? Los pensamientos de la palabra de Dios. Que esto permee su vida. Así que, hermanos, que Dios nos ayude. El próximo domingo, Dios mediante, hermanos, continuaremos con el resto de estos principios o de estas instrucciones que debemos tener en cuenta para mortificar el pecado. Pero que lo que hemos visto, que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones para llevarla a cabo. Vamos a orar.